Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Vamos a Hola, permitir que buenas todos, noches. vamos a permitir que todos se conecten y vamos a iniciar con la clase, ¿ya? Estamos ok. Bueno, la semana pasada habíamos quedado, o había quedado enunciado un poco que hoy día íbamos a comenzar con la parte que era lo legal, pero de todas maneras, como hubieron muchísimas consultas sobre lo relacionado con la inscripción en el conservador de bienes raíces, y entiendo que es un tema súper atingente que les interesa a la mayoría. eh, lo prometido es deuda y le hice un pequeño detalle de lo que conlleva efectivamente la inscripción para que la podamos revisar en conjunto. ¿M? Para que me puedan hacer también las preguntas que quedaron pendientes. Yo sé que va a ser mucho más ilustrativo al ver la presentación, así que es de esperar que les pueda gustar la clase, ¿ya? Y si es que eventualmente al analizarlo o al revisar la información tienen alguna duda, por supuesto que la puedan hacer también. ¿M? Los invito a todo que pueda ser así. Ya creo que estamos todos adentro, así que ya, espero que puedan ver la imagen que les estoy presentando. Esto fue lo último que vimos. Los artículos efectivamente que eran relacionados con la ley de patentes municipales para poder hacer nuestro inicio de actividades. Y la que habíamos revisado también anteriormente, que era la de la unidad de análisis financiero, que es la que nos hace efectivamente declarar todos los movimientos que podamos tener eventualmente durante nuestro proceso de corredor de propiedades, tanto compraventas como arriendo, ¿m? O gestiones inmobiliarias para la inversión. Esta es la lámina sobre el proceso de inscripción que quería mostrarles. No se las pongo en presentación porque en la ocasión anterior tuvimos inconvenientes al ver las láminas y la idea es que puedan efectivamente verlas de la mejor forma posible porque quiero que les aclare un poco el tema. Bueno, como les decía, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago tiene asociada la mayoría de las comunas de la región metropolitana. Y aquí les dejé efectivamente un plano para que pudieran ver la magnitud de lo que les estaba comentando. Y si se dan cuenta, por ejemplo, está Cerrillo, Cerro Navia, Colina, Conchalí, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Florida, La Reina, Lampa, Las Condes, Lo Barnechea, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Peñalolén, Providencia, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, Santiago, Santiago Centro, a eso se refiere, Tiltil, Vitacura, dentro de las comunas para poder efectivamente realizar procesos dentro del conservador de bienes raíces. ¿M? Como les mencionaba, el conservador de bienes raíces tiene una página web donde nosotros nos podemos generar un perfil, ¿ya? Para poder efectivamente crear nuestro perfil debemos obviamente ingresar a la página del conservador, que es cbr.cl, y en ella efectivamente, mediante el ingreso efectivamente como el que vemos acá en el costado izquierdo de la pantalla, vamos a ingresar con nuestro correo electrónico y le vamos a poner efectivamente nuestra clave que previamente obviamente
nos configuramos cuando hicimos el perfil de ingreso, ¿ya? En la primera página del conservador, nosotros podemos ver efectivamente las opciones que tiene efectivamente el conservador de bienes de raíces de Santiago. Lo tomo como ejemplo porque el conservador de bienes raíces de Santiago es uno de los más antiguos, por lo tanto, tiene también mayor desarrollo efectivamente de lo que es su página online o web. Y la mayoría de los procesos están digitalizados, ¿ya? Por eso lo tomé como un referente para poder mostrárselo. Y acá, como ustedes ven, por ejemplo, en el perfil les va a aparecer el nombre de la persona que en este caso sería el de ustedes, si ustedes hicieron una sesión, y les va a aparecer las opciones que pueden tener efectivamente para llevar a cabo las distintas tareas que tengan como corredores. ¿M? Particularmente en este caso, lo estoy viendo desde el punto de la compra y venta, ¿m? Que fue lo que revisamos la semana pasada. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí está bueno, el registro de propiedad, hipoteca y prohibiciones para hacer los trámites en línea. Y también otros registros que también están asociados al conservador de bienes raíces. Ujú. Lo primero que nos va a aparecer, sí, de todas maneras, es el seguimiento que nosotros hacemos a través de la carátula, con la carátula física o la carátula a través de nuestra sesión. Nosotros podríamos revisar efectivamente con el número el estado en que se encuentra. ¿M? Y para poder hacer efectivamente un ingreso, deberíamos ir a trámites en línea e ingresar efectivamente a la inscripción de registro de propiedad, hipotecas y prohibiciones. Ese sería el enlace. Recuerden que este proceso se debe llevar a cabo una vez que la notaría les haga llegar a su correo y ustedes cuenten efectivamente con la posibilidad de poder hacer el ingreso la inscripción en el conservador. Ujú. Claro, el otro es San Miguel, también está el de Puente Alto y está el de San Bernardo. Son los tres conservadores que están aquí en la región metropolitana. Después, de todas maneras, les voy a mencionar los otros y les voy a comentar sobre ellos también y a entregarles información. Profe, Ujú. ahí Cuénteme. se puede conocer más o menos el evalúo comercial de la propiedad. El avalúo comercial de la propiedad, si, si volvemos un poquito en el tiempo, es el que te entrega el servicio de puesto interno, ¿ya? El avalúo comercial de la propiedad, eh, dicho sea de no del avalúo fiscal, sino que eventualmente entendiéndose como el valor de mercado, no está en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Francesca, cuénteme. Hola. Hola. Em, Mira, te quiero hacer la consulta. ¿Hay alguna fórmula para poder saber, por ejemplo, cuántos puede salir la inscripción en el conservador de bienes raíces? Porque hay una ley que todos sabemos que está como, dice varias reglas como del valor que debiera tener, pero uno que trabaja como en esa área del área hipotecaria, los cobros del conservador de bienes raíces siempre son más elevados de lo que se informa por ley. ¿Hay alguna fórmula impuesta o cómo se calcula el valor de la inscripción de la propiedad? La fórmula efectivamente es la que está por ley y depende efectivamente del valor de venta de la propiedad. Si eventualmente tiene costo anexo, puede ser porque hubieron reingresos también. Y eso puede variar eventualmente el costo, porque como cualquier entidad que realiza trámites, bueno, primero que todo, hacer el alcance de que el conservador de bienes raíces, a pesar de ser una institución o entidad reconocida por toda la comunidad, ¿no? La sociedad en sí, no es una institución pública, ¿ya? El conservador es una entidad privada.
Por lo tanto, efectivamente, dentro de los márgenes de costos que puede tener asociados, también existe un arbitrio, pero este puede ir obviamente incrementado dependiendo efectivamente de los inconvenientes que se puedan producir durante el proceso de inscripción. Lo vamos a ver, de hecho, con un ejemplo, cuando ocurren, por ejemplo, los reparos, que era justamente en algún momento la pregunta que me hicieron la semana pasada, pero no existe un cálculo exacto. Cuénteme, Marcelo. Disculpe, no es igual que la notaría, porque la notaría se le calcula todo los costos por cualquier documento que uno vaya a pedir, pues. El conservador, S- Sí existe no. efectivamente, o sea, es igual que la notaría, sí, es igual que las notarías. Las notarías también, por ejemplo, tienen costo y pueden variar entre notarías. Pueden variar, por ejemplo, por la ubicación de la notaría, ni siquiera por un tema de el tipo de trámite que uno va a hacer, sino que porque efectivamente por la ubicación de notaría una notaría puede costar más cara que otra. Si bien es cierto, los valores no son diametralmente opuestos, o no deberían ser diametralmente opuestos, pero existen incluso variaciones importantes. ¿Mm? Dígame, Marcelo. No, estaba tratando de bajar Ah, la no sé. mano. No, no se preocupe. Ya. Em, bueno, les decía que en este caso, por ejemplo, para poder hacer la inscripción, deberíamos entonces ingresar a la página, crearnos una cuenta y desde nuestro perfil ir a trámites en línea. ¿Ya? Y desde trámites en línea, en la opción de inscripción del registro de propiedad, hipoteca y prohibiciones, podríamos efectivamente comenzar con el trámite. ¿M? Ahora, así es como se ve efectivamente un perfil con carátulas que ya han sido procesadas, ¿ya? Este es mi perfil particular. Y en mi caso, por ejemplo, me parece que yo tengo 21 carátulas finalizadas. Me podrían aparecer carátulas en proceso en el caso de que yo estuviera haciendo, por ejemplo, algún trámite, ya sea por solicitud de documento o un proceso de inscripción de una escritura. Y yo puedo analizar o ver desde dentro de las carátulas también cómo fueron esos procesos. Y ahora los voy a mostrar en otra ventana. ¿M? Bueno, en este perfil cabe destacar que va a aparecer nuestro nombre, nuestro root, el correo electrónico al que se nos van a enviar efectivamente toda la información y además de eso también los estados de los procesos. Nuestra dirección que podemos efectivamente asociar nuestra dirección particular o eventualmente la de nuestra oficina y el celular de contacto o teléfono de contacto que podamos tener igualmente dentro de nuestra oficina o el personal, ¿ya? Acá nosotros podemos tener, por ejemplo, también posibilidades de poner notificaciones. Nos va a aparecer también el carrito si es que eventualmente dejamos algunos documentos en espera y no lo hemos pagado aún. Y el titular al que se le está haciendo la boleta, que podríamos ser nosotros mismos o eventualmente solicitarlo a través de la empresa, etcétera. ¿M? Así se ve efectivamente un proceso de una inscripción. Para que ustedes puedan ver aquí un poco el detalle, yo le estoy dejando entrever, por ejemplo, una inscripción de una propiedad que fue hace muy poquito tiempo, ¿ya? De hecho, fue despachada el 7 del 5 del 2025. Y aquí aparecen, por ejemplo, todo el proceso desde el inicio que fue por caja, eventualmente el repertorio de propiedades, la sala de estudio o de estudiantes, el estudio de propiedades, la matricería, que es cuando ya se confecciona la escritura para efectivamente dejarla cómo va a quedar finalmente, el reparto de la matricería. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay algunos procesos que pasan más de una vez o más de un día en ese estado. Y por eso es que se repiten, ¿ya? Luego, efectivamente,
están el certificado de propiedad, las notas, la liquidación de las prohibiciones que eventualmente pueda tener la propiedad y la entrega de documentos y ya como finalizada el despacho. ¿M? En este caso, por ejemplo, la propiedad tenía un valor de 30 millones de pesos y el valor, por ejemplo, del proceso de inscripción fue de 68.200 pesos. ¿Ya? Esto se puede obviamente pagar a través de tarjeta, un sistema de mercado pago, como cualquier otro que podamos ver en todas las páginas web donde hacemos pago en internet, ¿ya? A este costado les dejé otra de las cualidades que también estaba pues mirando la semana pasada y que se incorporó hace poco en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que es el reingreso, cuando hay una carátula rechazada, ¿ya? Hay distintas situaciones por las que eventualmente puede estar una carátula rechazada, ¿ya? No necesariamente porque esté mal hecha la escritura en sí. En algunos casos, por ejemplo, tiene que ver con cambios de nombres de calle, por ejemplo, donde los deslindes también pueden estar afectados. El documento, por ejemplo, de deslindes es un documento que se entrega en la municipalidad, ¿ya? Y se puede solicitar sin ningún inconveniente, tiene un costo obviamente, y te lo entregan en aproximadamente 5 días, 3 días hábiles, ujú, dependiendo de la municipalidad. Una vez que tú tienes ese documento, el que eventualmente está generando los inconvenientes, lo llevas a la notaría y ellos hacen efectivamente, como les decía anteriormente, la modificación y ponen un anexo efectivamente dentro de la escritura que indique el reparo, ¿ya? Y con el documento que soluciona el reparo, en este caso de la escritura, se reingresa efectivamente dentro de la página y tiene este enlace para poder hacerlo. ¿M? Una carátula obviamente rechazada te manda este mensaje. Si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en el listado anterior no había ningún rechazo. Cuando hay un rechazo, obviamente aparece dentro del listado de procesos que tiene la inscripción y acá les da la opción de reingresar. Ujú. Les quiero mostrar también, y por eso dejé el enlace aquí, por ejemplo, para que vean ustedes un documento de escritura, para que puedan ver también el QR que tienen los documentos hoy día, por ejemplo, que entregan las notarías para poder hacer la inscripción a través del portal. Como no puedo proyectar directamente, se los voy a mostrar a través del documento en sí, ¿ya? Deme un segundo. Está cargando la escritura para que la puedan ver. Profe, Ujú, mire, dígame. yo tuve que hacer una escritura en una notaría de la Florida y en Ujú, el conservador de San Miguel, pero ahí ya. me dijeron una restricción. Si no era con abogado, la notaría lo hacía toda la inscripción ellos. Si no, tendría que ser con abogado. A ver, déjeme entender bien la pregunta. Que lo que pasa es que esa notaría, si Ujú, los documentos y todo lo que se está haciendo, la compra-venta de la propiedad, tenía que hacerla con un abogado en el conservador de San Miguel. Si no, ellos como notaría la hacían y la regularizaban ellos. ya, a ver, voy a tratar de interpretar la pregunta, ya porque no sé si hay una pregunta así o me está preguntando si está correcto. No, no, que diga la pregunta es esa, ¿por qué sí o sí tiene que ser Si tiene sí que o ser sí sí o sí con un abogado. con un abogado? Eso. Ah, ya, esa es la pregunta. No, no es así. El proceso de inscripción lo puede hacer incluso el dueño de la propiedad o el que está adquiriendo la propiedad.
em, la escritura tiene que estar confeccionada por un abogado. Eso es así. Ya sea un abogado que esté dentro de la notaría o que eventualmente, por ejemplo, trabaje de forma independiente, la notaría recibe efectivamente del abogado. De hecho, hoy día las notarías incluso dejan información del abogado que está haciendo la escritura, porque eventualmente si hubieran cualquier tipo de inconvenientes con respecto a esa escritura, no tan solo en el momento de la inscripción, sino que a posterior, porque las inscripciones pueden ser impugnadas, ¿ya? Eh, Tiene que existir efectivamente un abogado detrás de eso que respalde efectivamente todo el proceso. Pero para inscribir no se necesita un abogado y nadie se lo puede exigir, ni el conservador de bienes raíces, ni tampoco la notaría. El portador de una escritura puede inscribir una escritura. No sé si aclaro Sí, efectivamente la muchas duda. gracias, me aclaró la duda, porque Sí, siempre uno, bueno, para todo necesita que el abogado, el abogado, el abogado, y a veces los costos del abogado es lo que uno quiere evitar, claro, no, claro, minimizarlo, porque no son nada muy baratos los caballeros. claro. Eh, de hecho, como le decía, para inscribir en el conservador de bienes raíces no necesita un abogado. Cualquier persona natural puede inscribir efectivamente o solicitar algún documento también. ¿M? Nosotros podríamos pedir sin ningún inconveniente el título de dominio vigente de una propiedad que no es nuestra, teniendo como conocimiento, por ejemplo, en este caso, la dirección de la propiedad, yendo al conservador y obteniendo, por ejemplo, fojas, número y año de la inscripción de la propiedad, que son antecedentes que podemos mirar, por ejemplo, eh, en el listado de las propiedades que existen inscritas, que se van a encontrar en los distintos conservadores, por ejemplo, ya sea el de Santiago, el de San Bernardo, o en otras, incluso en otras regiones. Pero no es una condición que efectivamente solamente los abogados pueden hacer ese trámite. Y hay que tener ojo con eso, porque eventualmente al desconocer ese tipo de situaciones es cuando se produce el sesgo de que las personas, en este caso, tengan que recurrir a un profesional siendo que eventualmente no lo necesitan. Disculpa, Ujú. un personal del conservador raíces se puede negar a darte un documento de una propiedad, de una dirección. No, no Mm. se puede negar. Es información pública. Sí, no, si es que un día estuve averiguando Ujú. de la propiedad de una persona y no fui al conservador de Santiago y no me dieron la información. Si no tienen los datos, podrían negarle la información, pero por no tener los datos, no porque efectivamente no pueda acceder. No, si los datos estaban, pero ella dijo no los tengo, no está la información en el registro, me dijo que era de un libro muy antiguo. Ah, es que ya, es que sí. Existe, por ejemplo, también la posibilidad de que la escritura esté archivada, ¿ya? Y tampoco efectivamente se niega a entregar la información, sino que no cuenta efectivamente con... hay algunos conservadores, por ejemplo, que no tienen el archivador en el mismo lugar, o que uno tiene que efectivamente ir al archivador para poder efectivamente saber la información, o obtener la información, perdón, más que conocer la información. ¿M? Y ella no tendría que efectivamente pagar el desarchivo, en este caso del documento, y solicitar efectivamente una copia. Pero siempre se puede hacer, no es que no se pueda hacer, sino que hay que pagar efectivamente para el desarchivo, en este caso de la documentación, y luego efectivamente pagar la copia.
Eso ocurre normalmente cuando son escrituras que tienen mucho tiempo. ¿Mm? ¿Puede haber ocurrido en esa circunstancia, Marcelo? Me parece que no está escuchando Marcelo. ¿Marcelo? Ya, vamos a continuar. A lo mejor después nos puede aclarar eso. Pero normalmente cuando hay una propiedad que lleva mucho tiempo inscrita o que tiene muchos años efectivamente ya desde que se inscribió y cambió eventualmente, hay que solicitar el desarchivo, en este caso, del documento y pedir eventualmente la copia, si es que uno lo necesita. Sí, tiene toda la razón usted. Era un documento antiguo, entonces. Sí, Ah, ok, perfecto. Ya. Les iba a mostrar en este caso, por ejemplo, el cómo se ve un documento, una escritura que viene de notaría para que uno lo pueda hacer la inscripción de forma online. ¿Pueden ver en este caso el documento? ¿Me podrían comentar? Sí, se ve el documento. Muchas gracias. Acá, como les decía, está el PDF que llega al correo, obviamente, de la persona que lo solicitó. Y acá aparece, por ejemplo, de la Cuarta Notaría Pública de Santiago, que en este caso, por ejemplo, Cosme Fernando Gomila Gatica, que es el notario. Y aparece acá los datos de la escritura, en este caso, que se hizo, donde él efectivamente da fe de la compra y venta de la propiedad y se obviamente hizo todo el análisis de que no estuviera con inconvenientes para poderse inscribir. Y en la parte inferior aparece el QR para que nosotros podamos revisar o descargar el archivo completo. En este caso, por ejemplo, aparece también la firma del notario electrónica y con este documento podríamos tener efectivamente o ingresar, en este caso, por ejemplo, la inscripción, ¿ya? Ahora, este documento viene también en el mismo PDF toda la información respecto de la escritura. Ustedes acá abajo van a poder ver, por ejemplo, en este caso la escritura en general, ¿ya? Los valores, los montos, en que se hicieron efectivamente, la documentación que se va a adjuntar en este caso, cuánto se pagó eventualmente a la notaría, la digitalización completa de los archivos y además los documentos también que se adjuntaron o que se entregaron cuando se hizo el estudio de títulos también. Si hubieran, por ejemplo, también otros documentos asociados para poder comprobar que la persona, en este caso que está vendiendo, se encuentra dentro de sus facultades para poder vender. La información que da cuenta al servicio de puestos internos para indicar la venta, que era lo que comentábamos anteriormente. Y con eso efectivamente el notario cumple con entregar toda la información que está obligado a informar, ¿ya? Este sería el documento que nosotros deberíamos subir efectivamente en la pestaña para hacer la inscripción en el conservador de bienes raíces, ¿ya? A propósito de las firmas efectivamente que nosotros tenemos dentro de la documentación, existen normativas que permiten tener la firma electrónica hoy día de las notarías y también obviamente de las personas para poder así efectivamente tener documentos que puedan ser legítimos, ¿ya? Y a propósito de eso también es que está el conservador de bienes raíces se rige también por ese tipo de ley. Y aquí está la ley 19.799 que faculta efectivamente a los documentos electrónicos o de firma electrónica que certifiquen en este caso ante un sonido, un símbolo o un proceso tecnológico, por ejemplo como el QR, que permita al receptor de un documento electrónico identificar
al menos formalmente a su autor, ¿ya? Y después está la ley 19.799 en el artículo 3, por ejemplo, que establece que todos los actos donde eventualmente se entreguen documentos que sean firmados a través de firma electrónica tienen la misma validez que una firma de puño y letra. ¿M? Para poder efectivamente entregar la documentación de forma digital, es necesario que tengamos estas leyes que respaldan esa documentación y que la hacen fidedigna, al igual que cualquier otro documento que se entregue de forma eh, física, ¿ya? Aquí está lo que comentábamos anteriormente, que existen además del conservador de bienes raíces de Santiago, otros conservadores en algunas comunas. Y, por ejemplo, está el de San Miguel, el de San Bernardo y el de Puente Alto, que también incluye San José de Maipo, ¿ya? ¿Por qué no me detuve con estos conservadores? Porque estos conservadores actualmente el proceso no lo han digitalizado de una forma tan elocuente o tan funcional como lo hace el conservador de bienes raíces de Santiago, ¿ya? La mayoría de ellos tiene la posibilidad de hacer seguimiento a la inscripción, no obstante, no tiene efectivamente la posibilidad de inscribir de forma online, ¿ya? Y acá, por ejemplo, algunos datos, la ubicación donde están cada uno de ellos, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, tienen correo de contacto. En el caso de San Miguel, tiene una página con un enlace efectivamente para poder enviar desde la misma página eh, correos para poder comunicarse con ellos. Todos cuentan efectivamente con número de teléfono, la mayoría obviamente tiene teléfono fijo. em, no obstante, siempre es mejor ir a preguntar de forma presencial porque es complicado comunicarse con los conservadores porque no tienen una persona específica para atender las consultas. Y los procesos obviamente tampoco son tan expeditos como en el Conservador de Bienes de Raíces de Santiago, tienen tiempos distintos todos, como les decía, son entidades privadas, por lo tanto, cada uno de ellos va a tener efectivamente formas diferentes de trabajar, ¿ya? Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda con respecto a la inscripción de una propiedad, o con esto ya efectivamente les queda mucho más claro el cómo hacer el proceso y eventualmente podrían sin ningún inconveniente llevarlo a cabo. Por mi parte me queda clarísimo la explicación. Gracias. Muchas gracias, Marco. Sí, por acá igual no hay duda. Todo explicado súper bien. Gracias. No hay de qué. Bueno, de todas maneras, si en algún momento necesitamos volver atrás y alguien tiene alguna duda con respecto a algún trámite que esté haciendo particularmente o si quiere hacer una pregunta con respecto a algún tipo de reparo que eventualmente conozca y que desconozca el cómo se hace para poder regularizar esa escritura, también lo podemos ver, ¿ya? El más habitual o el que normalmente yo conozco que se da frecuentemente tiene que ver con los deslindes, tiene que ver en su mayoría, por ejemplo, porque hay en algunos casos cambios de nombres, actualizaciones de nombres de calle, ampliaciones eventualmente de villa o de, por ejemplo, de cambio de nombre también de villa. Y por esa razón el conservador de bienes raíces solicita que se hagan los cambios en el momento en que está inscribiendo, ¿ya? Porque muchas veces, por ejemplo, para poder indicar un deslinde, el abogado se deja guiar por los deslindes anteriores que tenía la propiedad y no pide efectivamente el documento de deslindes actualizado. Y eso puede traer consigo efectivamente que hayan inconvenientes a la hora de inscribir. ¿Mm? Disculpa Ujú. si te equivocas en los nombres de los dueños y los compradores, ese reparo te lo hace el conservador. No, normalmente ese reparo lo hace el notario, porque el notario es quien en el momento en que se firma la escritura revisa con las cédulas de las personas
que todos los datos que están insertos en la escritura estén correctamente indicados. Por eso es testigo de fe, porque él efectivamente es quien atestigua que las personas que están eh, indicadas dentro de la escritura son las que están firmando. Otra de las cosas que me gustaría comentarles, que puede parecer a lo mejor algo em, circunstancial, por ejemplo, es cuando las personas están en facultad de poder firmar, ¿ya? Hay ocasiones, por ejemplo, donde las personas que están vendiendo su propiedad son personas adultas mayores. Y para esos casos siempre es ideal que la persona, por ejemplo, entregue, y en algunos casos va a ser exigido por el notario, un documento que acredite que está en pleno conocimiento y en sus facultades efectivamente de lo que está haciendo, ¿ya? Ese documento también va a va a respaldar y va a resguardar a los clientes que están comprando, porque cuando las personas mayores, por ejemplo, hacen venta a una avanzada edad y tienen hijos, por ejemplo, los hijos podrían impugnar una vez que la persona fallece la venta de una propiedad. ¿M? Esa es como una de las cosas que les quiero aclarar. Y también, eh, cuando no ha sido revisado, como el caso, por ejemplo, que estábamos analizando en la semana pasada, el que la persona, por ejemplo, haya adquirido un bien estando efectivamente sociedad conyugal y las personas, por ejemplo, no se presenten a ambas partes, es decir, hombre y mujer, en este caso, o esposo y esposa, también puede ser impugnada por la parte que no está en conocimiento. ¿M? Por lo Disculpa, tanto que... ¿M? te hacer una pregunta. ¿Y Dime. cuando hay menores de edad que heredan y no tienen tutor para vender esas propiedades que adquirieron por herencia? Lo que pasa es que las personas que son menores de edad siempre tienen tutor. No puede haber un menor de edad que no tenga tutor. Pero en este caso, por ejemplo, cuando hay un menor de edad que hereda efectivamente, el tutor asignado es finalmente quien tiene que representarlo. Y para eso tiene que demostrar con documentos que él es el tutor y presentarlo efectivamente al momento de firmar ante el notario. También es el notario el que revisa, por ejemplo, ese tipo de circunstancias, que también es algo que se da comúnmente cuando, por ejemplo, es una sucesión y donde eventualmente no tan solo ha fallecido, en este caso, por ejemplo, de un matrimonio adulto mayor, eh, una de las partes, sino que también a su vez ha fallecido uno de los hijos y queda, por ejemplo, un nieto que puede ser un menor de edad y que es heredero. Ahí también, por ejemplo, en esa circunstancia habría que presentar la documentación pertinente para que el tutor, en este caso, por ejemplo, si fuese el otro padre el que queda, el que está vivo, él quien efectivamente va a firmar por él. ¿Mm? Eso en cuanto a las inscripciones. Em, y ahora me gustaría pasar a otro ámbito de lo legal también, que es la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor. ¿Mm? Nosotros, por ejemplo, en clases anteriores hemos estado revisando algunos de los derechos efectivamente que tenemos como consumidor al momento de comprar una propiedad. Ujú. Hemos visto las garantías, por ejemplo, en este caso, en los años que eventualmente correspondan para cada una de las propiedades.
perdón, y en cuanto a también al tipo de garantía que se da en relación a los años. Pero la ley del consumidor también efectivamente, en el caso de la compra y venta de propiedades, sobre todo en el caso de la compra y venta de propiedades nuevas, que es más visible o eventualmente uno tiene más conocimiento sobre ello, hay elementos que son transversales. Por ejemplo, el derecho a que se cumpla al pie de la letra todo lo prometido. Esto va a ser en el sentido amplio de la palabra. Siempre que nosotros, por ejemplo, hacemos propaganda de alguna propiedad, publicidad sobre la venta de una propiedad o el arriendo de una propiedad, ¿ya? Tenemos que tener ojo en que lo que nosotros estamos insertando como información tiene que ser fidedigno, porque puede eventualmente traernos consecuencias legales el hecho de que faltemos a la verdad o que no seamos totalmente transparentes al entregar la información, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos vendiendo propiedades, hay plazos de entrega de la propiedad, hay características, por ejemplo, y hoy día, por ejemplo, las inmobiliarias, eh, los agentes inmobiliarios también, sobre todo, por ejemplo, cuando se producen situaciones particulares, como por ejemplo hoy día el Cyber Day, em, hay mucha oferta que regala un montón de opciones, que te da un montón, por ejemplo, de información, y las personas pueden efectivamente con esta información exigir en este caso al vendedor que se cumplan todas aquellos ofrecimientos que están haciendo, ¿ya? Una de las cosas es que ha salido efectivamente habitualmente en la televisión es que muchas de las inmobiliarias durante el proceso de pandemia, cuando había una escasez efectivamente en la cantidad de personas que podían trabajar, o había una reducción importante en las personas que podían trabajar, los tiempos de entrega no se cumplieron. Y en algunos casos, por ejemplo, estos tiempos de entrega afectaron meses y años el proceso de la entrega, ¿ya? Creando efectivamente una problemática no menor en las personas que habían generado expectativas sobre la entrega de la propiedad. Cuando hablamos de expectativas también tenemos consecuencias económicas frente a ello, ¿ya? Muchas de las personas, por ejemplo, tienen asociados arriendos, tienen asociados, por ejemplo, costos económicos en relación, por ejemplo, al crédito hipotecario, muchas veces, o pérdidas de trabajo que los ponen en una situación de desventaja al momento efectivamente de hacerse cargo en este caso, de la compra de la propiedad misma. Entonces, cuando hablamos de los tiempos de entrega, es súper importante que nosotros, por ejemplo, seamos veraces en el sentido de entregar la información al cliente que estaba comprando, ¿ya? Todas las promociones que, por ejemplo, hayan en el momento en que nosotros hacemos publicidad, pueden efectivamente modificar de alguna forma el cómo nosotros, por ejemplo, pasamos de un producto a otro. Por ejemplo, cuando ofrecemos el pago en múltiples cuotas, cuando ofrecemos, por ejemplo, un contrato de arriendo con posibilidad de compra, por ejemplo, em, tenemos que ser precisos en cumplir efectivamente con esos tiempos, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de que le ofrecemos, por ejemplo, la oportunidad de comprar a una propiedad a una persona y que tiene disposición de poder ocupar estacionamientos, cuando tiene disposición, por ejemplo, de ocupar aparcaderos de bicicleta, cuando tiene disposición, por ejemplo, de ocupar eventualmente zonas de comunes como piscina, terraza, etcétera, todos esos elementos van a ser efectivamente posibles de exigir por el comprador, ¿ya? Y a la hora efectivamente de que el cliente eh, haga algún reclamo,
se va a tener que cumplir con esos cánones que nosotros les prometimos. Ahora, respecto efectivamente de la ley del consumidor, al igual que con cualquier otro elemento que nosotros compramos en el mercado, quien regula en este caso, por ejemplo, es el SERNAC, ¿ya? Y después, efectivamente, existen las instancias judiciales para poder exigir también estas condiciones, ¿ya? Que era una de las preguntas que también me hacían en alguna oportunidad. Otra de de los elementos de la Ley de Protección al Consumidor es recibir información veraz y oportuna. Si bien es cierto, por ejemplo, hablábamos de la validez de la certeza de la información, también, por ejemplo, recibir información oportuna es relevante porque eventualmente cuando nosotros, por ejemplo, omitimos información o la entregamos en un momento que no es es el oportuno, puede también perjudicar en este caso al consumidor que está comprando o eventualmente también al que está vendiendo, ¿ya? Un ejemplo dame un segundo, voy a leer la pregunta que se me hizo. Si una persona está con una enfermedad como demencia o Alzheimer y tiene una herencia de una propiedad, un médico evalúa si puede heredar o notario en el momento con familiares presentes. A ver si entiendo bien la pregunta. Si una persona se encuentra limitada en sus facultades, normalmente tiene una persona que es la que es su representante en este caso, al igual que con una persona que es un menor de edad, ¿ya? Y esa persona efectivamente es la que se hace cargo de las decisiones que hay que tomar en este caso, por ejemplo, respecto a herencias o ese tipo de cosas, que es el tutor. Profe, ¿Mm? pero yo creo que la consulta va si lo tiene que autorizar el médico o el notario, Vamos a porque preguntarle a Daniel. Dame un segundo para que le sí, preguntemos. porque el tema de demencia y Alzheimer, el médico evalúa y el notario autoriza. En este caso siempre, es que son cosas distintas, dame un segundo. Eh, el médico es quien indica si está o no en facultades, ¿ya? Eso por una parte. Siempre es el médico el que indica si está o no en facultades. Ahora, el notario solo es quien revisa que los documentos estén acordes efectivamente a lo que indica la ley, pero él no autoriza. Es un juez en este caso quien va a designar un tutor, ¿ya? Son cosas distintas. Ahí parece que respondí la pregunta que me estaba haciendo Daniel. Es el médico quien, para que volvamos atrás, el médico en este caso es quien indica si está o no en facultades, el juez define quién es el tutor, ¿ya? En un juicio. Y luego, efectivamente, el notario es quien revisa que toda la documentación sea pertinente para que efectivamente la persona que está firmando en representación de de la persona que necesita tutoría es efectivamente el tutor, para hacer un raconto de lo que estábamos conversando. En relación a lo que estábamos conversando anteriormente, yo les decía que además la información de ser cierta o veraz tiene que ser oportuna. Y un ejemplo de ello es cuando nosotros, por ejemplo, indicamos a los clientes que están vendiendo o comprando la fecha en que se va a realizar la compra y venta, ¿ya? Porque es el momento en que se va a realizar la compra y venta tiene como consecuencia también compromisos que puedan estar asociados a ello, que no son necesariamente en sí la compra y venta en este caso de la propiedad,
¿ya? Cuando hay una, por ejemplo, una construcción de una propiedad y a propósito de la construcción en sí, uno no advierte, en este caso, al comprador, que van a haber elementos que se van a, por ejemplo, incluir dentro de ello y solamente destacamos los positivos y obviamos o omitimos los que son negativos, también puede ser un hecho que se pueda eventualmente reclamar y dejar la venta como nula en el caso de que no se haya transparentado en el momento adecuado, ¿ya? De hecho, aquí, por ejemplo, dentro de la PPT, yo les di un ejemplo muy ilustrativo sobre ello. Denme un segundo para poder mostrárselo. Dice, la eventual construcción de una autopista a futuro, posibles accesos a estaciones de metro o centros comerciales, ¿ya? Podría ser algo positivo o podría ser algo negativo. Por ejemplo, cuando hablamos de una construcción de una autopista, podría ser que ella conllevara efectivamente ruidos que no queremos obviamente vivir, o podría ser que, por ejemplo, la distancia fuera la adecuada o estuviera efectivamente realizada de buena forma la construcción de la autopista y que solo nos permitiera tener un acceso más rápido a nuestra vivienda. ¿Ya? Al igual que, por ejemplo, la construcción de un metro o eventualmente, por ejemplo, posibles accesos a centros comerciales, ¿ya? Un centro comercial, por ejemplo, en algunos casos podría ser algo positivo y en otros casos no. Podría generar una congestión fuera de nuestra casa, ¿ya? O podría ser un centro, por ejemplo, comercial que nos permitiera tener equipamiento a nuestro alcance, ¿ya? Y luego el derecho que tiene el consumidor a conocer el precio final, ¿ya? Y esto, por ejemplo, es súper importante cuando hablamos sobre todo, por ejemplo, de comisiones de por medio, ¿ya? Costos, por ejemplo, por aspectos legales, ¿ya? Costos por financiamiento y todo lo que conlleva eventualmente la compraventa de una propiedad. ¿M? Si eventualmente todos esos elementos están incluidos, y hay otros accesorios que no los incluye, debemos informarlos también. Acá también hay otro ejemplo donde dice que, por ejemplo, que, que si la empresa promete determinados metros cuadrados, esto es súper delicado, porque muchas veces cuando nosotros hacemos una compra-venta de una propiedad, el cliente es quien nos informa los metros cuadrados de la propiedad y no nos detenemos efectivamente a hacer nosotros el levantamiento, ¿ya? Si es así, nosotros deberíamos estipularlo dentro de la publicidad, ¿ya? No sé, 100 metros cuadrados de acuerdo con lo informado con, en este caso, por ejemplo, el dueño de la propiedad, o 100 metros cuadrados aproximadamente a atestiguar, por ejemplo, de forma presencial. Sí, Ujú. profe, Dígame. porque ahí hay metros cuadrados construidos y metros cuadrados que no, que son áreas verdes. Claro, pero ese también es otro tema. También debemos ser, por ejemplo, súper precisos al detallar qué cantidad de metros son útiles, qué cantidad de metros cuadrados son, por ejemplo, terraza, qué cantidad de metros cuadrados son balcones, qué cantidad de metros cuadrados son en superficie de áreas verdes, qué metros cuadrados, por ejemplo, son en relación a áreas comunes, ¿ya? Ojo que cuando lo pensamos, por ejemplo, normalmente al hablar de estos temas, lo llevamos a un edificio, pero en un condominio también se presta para ese tipo de situaciones, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de un condominio que tiene áreas verdes o tiene, por ejemplo, espacios de juego o tiene, por ejemplo, piscinas o tiene playas incluso, ¿ya? Aquí en Santiago hay viviendas, por ejemplo, que tienen lagunas navegables.
Entonces, bajo esa premisa, por ejemplo, tenemos que considerar esos elementos y también puede, por ejemplo, en algunos casos nos va a ocurrir que los cánones, por ejemplo, de mantención de esas propiedades van a ser súper altos en relación a algo que no lo tiene, ¿ya? Y eso debe ser transparentado también al cliente. En algunos casos también, por ejemplo, hay propiedades que no cuentan con venta de estacionamiento para algunos tipos de unidades, por ejemplo. Normalmente los departamentos de estudios no cuentan efectivamente con estacionamiento, ¿ya? Y las inmobiliarias dejan efectivamente los estacionamientos para unidades que tienen de 2 o más dormitorios, ¿ya? Ni el estudio, por ejemplo, ni el departamento con uno y uno, eh, o con un dormitorio, para que se entienda mejor el tema, no cuentan con estacionamiento. Y eso debe ser claro de informar efectivamente al cliente que está comprando. Porque muchas veces, por ejemplo, la unidad a lo mejor que es estudio tiene un costo inferior en relación, por ejemplo, al que tiene 2 dormitorios o al que tiene 3 dormitorios, pero no cuenta con esa posibilidad. No se puede comprar, por ejemplo, un estacionamiento o asociado a un estudio. Y porque son normas que eventualmente pone la inmobiliaria, no porque exista una restricción legal frente a ello. Son condiciones al momento de la compra. Y esas condiciones al momento de la compra, perdón, deben ser informadas al cliente, ¿ya? Porque le van a dar posibilidades como también le van a quitar opciones. Y por eso efectivamente nosotros debemos ser capaces de poder entregar esa información y transparentar a los clientes para que ellos sepan que están comprando una unidad de menor valor, pero no van a poder acceder a todos los beneficios que probablemente pueda tener una unidad que tenga 2 dormitorios o 3 dormitorios dentro del mismo conjunto, ¿ya? ¿Hay alguna otra duda respecto de eso, por ejemplo? Me gustaría saber si alguna de las personas que están acá ha tenido oportunidad, por ejemplo, de ver o tiene algún comentario sobre em, la compra en blanco, en verde y de entrega inmediata. Y cómo, por ejemplo, la ley del consumidor afectaría, por ejemplo, en esos casos. ¿Hay alguien que me pueda comentar algo frente a eso? ¿Todos conocen lo que es una compra en blanco? Bueno, la compra en blanco, como lo habíamos conversado en otras clases, se da, y al igual que la compra en verde, se da cuando el proyecto efectivamente todavía no está construido. Todavía efectivamente no tiene la posibilidad de ser habitado, ¿ya? La compra en blanco particularmente todavía tiene un terreno, ¿ya? Un análisis efectivamente de cuáles son las condiciones que le permiten a la empresa llevar a cabo en este caso, el proyecto, pero todavía no se ha iniciado efectivamente con el proceso de permiso de edificación, ¿ya? La compra en verde es el proceso que inicia efectivamente con el permiso de edificación, ¿ya? ¿Por qué les quiero mencionar estas dos condiciones en la ley de protección al consumidor? Porque tanto la compra en blanco como la compra en verde están asociadas a seguros, ¿ya? Que están reglamentados legalmente para permitir que las personas que invierten en esta compra y que efectivamente tienen fondos asociados al proyecto que aún no se ha concretado,
puedan tener la seguridad de que no van a perder sus dineros, ¿ya? Y para estos casos, cuando hay compras en verde y en blanco, o en blanco y en verde, en honor a la forma en que se van desarrollando, también están asociadas a la ley del consumidor. Por lo tanto, aunque no exista un proyecto, también debemos ser capaces de poder efectivamente cumplir con lo que le estamos ofreciendo, ¿ya? Y en estas etapas es mucho más difícil contar efectivamente con tiempos como los que estábamos mencionando anteriormente, o también, por ejemplo, respetar elementos que son tan sensibles como la vista, que va a tener una propiedad, o por ejemplo la orientación, que va a tener una propiedad, o la cantidad de metros cuadrados que va a poder tener una propiedad, ¿ya? Por eso que, por ejemplo, cuando nosotros analicemos este tipo de proyectos, tenemos también que ser capaces de poder entregarle la información a los compradores, de poder informarles que este proyecto está en esas condiciones y que por eso podría variar efectivamente desde el momento en que ellos hicieron la compra, que es cuando empezaron a pagar las cuotas del pie, que normalmente es la forma en que se hace esta venta, hasta el momento de la entrega, ¿ya? Y que lo único que se va a respetar en este caso va a ser, o en mayor medida, va a ser el valor que hemos pactado, ¿ya? Porque para estos casos, por ejemplo, donde hay una compra en blanco, donde hay una compra en verde, el precio ya está definido previamente y es por eso que a los compradores que hacen una compra en blanco o en verde tienen mejores acceso a poder tener valores de mejor competitividad en relación a los que compran, por ejemplo, cuando ya el proyecto está em, entrega inmediata, ¿ya? Porque la certeza que puedan tener ellos en un principio va a ser menor a la que tiene un cliente que está comprando con una entrega inmediata, que ya puede efectivamente revisar el proyecto en vivo, que puede efectivamente hacer una visita a un departamento o a una unidad que ya está terminada, ya sea en una villa, en condominio o eventualmente, por ejemplo, en un edificio, ¿ya? Y eso pasa muchas veces incluso con propiedades que, no que las desconocemos en sus terminaciones hasta el momento de la entrega, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de proyectos de vivienda. Normalmente, por ejemplo, cuando hablamos de proyectos de edificios, eh, por el tipo de edificación, siempre existe una unidad que es la que se termina primero para poder efectivamente darle a conocer a los clientes todas las condiciones, ¿ya? Incluso, por ejemplo, si lleva artefactos, el tipo de artefactos que se va a tener instalado, ¿ya? O eventualmente, por ejemplo, las terminaciones que vamos a utilizar, si el mesón es de granito, si el mesón es de silestone, o eventualmente, por ejemplo, si tenemos mármol en los baños, ¿ya? Em, si el piso, por ejemplo, es piso flotante, si el piso es, por ejemplo, PVC, hoy día, por ejemplo, sistemas click que existen, que es el estándar más alto del mercado, por ejemplo, si es porcelanato, si eventualmente vienen alfombrados, si las ventanas son termopanel, si hay, por ejemplo, certificaciones de tipo, por ejemplo, de medioambiental, que tienen que ver como con la cantidad, por ejemplo, de ecología que van a generar esas viviendas, ya esas unidades, y todas las certificaciones que puedan existir, por ejemplo, respecto a ello, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, hasta esos elementos son parte de lo que nosotros podemos ofrecerle a los clientes. Y créanme que hoy día, habiendo efectivamente mucha oferta inmobiliaria, eh, son situaciones donde decanta efectivamente el cliente en tomar una decisión, porque muchos de los edificios tienen, por ejemplo, más elementos que se han ido adicionando para poder mejorar la calidad de vida de las personas que están residiendo en esos lugares. Son, por ejemplo, amigables con el entorno, tienen espacios, por ejemplo, o áreas verdes, por ejemplo, insertas dentro del edificio.
el nivel, por ejemplo, de gasto energético es inferior, por ejemplo, a otras propiedades. Y eso se condiciona, por ejemplo, con losas radiantes, con, como les decía, con ventanas, por ejemplo, en termopaneles de PVC. eh, también, por ejemplo, edificios que son completamente eléctricos, ¿ya? Y hay gente, por ejemplo, que busca ese tipo de comodidades. O, por ejemplo, que existen bodegas para recibir eventualmente el correo, donde la gente tiene la posibilidad de que, independientemente de que no esté en su casa, la recepción tiene un espacio considerable para poder guardar lo que sea que les llegue, ¿ya? O cuentan, por ejemplo, también con bicicleteros que son amplios para poder efectivamente tener resguardadas sus bicicletas dentro del edificio, no en el exterior, para evitar, por ejemplo, robos. Donde también, por ejemplo, el sistema de seguridad también que tiene el edificio es de alta gama, con cámaras, por ejemplo, en todos los pasillos, con sensores, por ejemplo, de movimiento, eh, con, por ejemplo, visores, por ejemplo, dentro de cada una de las unidades para poder ver quién está tocando la puerta, ¿ya? Y todas esas condiciones, por ejemplo, van a ser parte de la oferta que nosotros les propongamos a los clientes, y en la medida que nosotros conozcamos y sepamos cómo funciona y además seamos consecuentes con lo que le entregamos al momento de que el cliente reciba lo que está comprando, va a hacer que no tengamos problemas a largo plazo, ¿ya? ¿Hay alguna duda, por ejemplo, respecto a esto? ¿Alguien que quiera, por ejemplo, hacerme algún comentario con respecto a lo que ha visto en internet de las inmobiliarias que venden, por ejemplo, o los tipos de proyectos que hay? De hecho, respecto a de lo mismo que estamos conversando también, por ejemplo, hay inmobiliarias que se dedican efectivamente a darle una impronta a los edificios o a las propiedades que ellos van construyendo con un sello, por ejemplo, particular, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, hay una inmobiliaria que se dedica a la eficiencia energética, particularmente. Hay otra inmobiliaria que se dedica, por ejemplo, a las propiedades de alta gama y que tiene todas estas cosas que le acabo de mencionar, como por ejemplo em, las cerraduras con inteligente, que tienen, por ejemplo, uso de tarjetas para poder ingresar y que cuentan efectivamente con dispositivos que no son llaves para o llave electrónica que se le menciona, ¿ya? Para poder ingresar tanto a la unidad como al edificio, ¿ya? Y hay otros, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, portería también con CCTV para poder ingresar al edificio sin necesidad de tener un conserje, lo que a su vez, por ejemplo, trae como posibilidad el hecho de que puedan ahorrar de cierta manera también las personas que van a vivir a largo plazo en esos edificios. Y condominios también que lo están impulsando. Cuando hablábamos, por ejemplo, del condominio que tiene una laguna dentro del núcleo de viviendas, por ejemplo, no es algo aislado tampoco, se hace también en otras regiones del país. Cuando hablamos también, por ejemplo, de propiedades con ese nivel de espacios comunes, tenemos que pensar también en regiones. En regiones, por ejemplo, hay muchas segundas viviendas, ¿ya? Y para ese caso, por ejemplo, es mucho más habitual, por ejemplo, que existan amenities, que son espacios de confortabilidad, que están incluidos dentro del valor de la propiedad, ¿ya? Salas de cine, em, que dejan de ser ya solamente el edificio propiamente tal con las funcionalidades básicas y empiezan a incluir efectivamente otros elementos que son parte de la oferta. Y el hecho de que nosotros, por ejemplo, se los planteemos en este caso a un cliente que está comprando o que está buscando propiedad, le va a llamar la atención.
y efectivamente podemos captar a un cliente para inversión o para eventualmente, como les decía, una propiedad o una segunda propiedad, eh, con esos elementos y no con el hecho, por ejemplo, de ofrecerle 3 dormitorios y un baño, ¿ya? Quiero un poco abrir efectivamente este ámbito y que lo podamos conversar porque es interesante el ver cómo las propiedades dejaron de ser solamente un espacio para vivir y ya efectivamente, o para dormir particularmente. Y ya hoy día, por ejemplo, son un espacio de recreación también, ¿ya? Y la oferta en el mercado así lo dispone, con todos estos elementos que nosotros, por ejemplo, estamos conversando. Y por eso es súper importante que una vez que nosotros, por ejemplo, le damos a conocer al cliente todos estos elementos, en el momento en que se haga la entrega de la propiedad, estén y sean efectivamente un hecho. Y que no efectivamente estemos faltando a la verdad, indicándoles que pueden hacer uso de los elementos siendo que no tienen acceso. ¿Ya? Porque podríamos efectivamente vernos perjudicados y nuestra ética profesional se va a ver mermada porque no conocemos efectivamente todas las condiciones de un proyecto. Por eso si en algún momento ustedes se dedican como corredores de propiedades o gestores inmobiliarios a vender distintos tipos de proyectos, tienen que ser conocedores de cada detalle que efectivamente le van a proponer al cliente. Y es parte efectivamente de su misión como profesionales el poder salvar las dudas que ellos puedan tener y en el momento en que desconozcan algún elemento, ser conscientes de eso, también transmitirlo en este caso al comprador y eh, entender que el desconocimiento no es una razón para que a ustedes efectivamente los desacredite. ¿Ya? Porque ustedes podrían sin ningún problema plantearles que desconocen lo que les está consultando, que van a hacer efectivamente las consultas respectivas a la inmobiliaria y que una vez que tengan resueltas esas dudas se la van a hacer saber. Y eso sería mucho más transparente que eventualmente entregarles información que sea incorrecta y que luego el cliente se vea en la situación de que no se va a encontrar con lo que ustedes le dijeron o que eventualmente es algo distinto a lo que les mencionaron por el hecho de que desconocían la información, ¿ya? Así que un poco es transmitirle que es parte de nuestra labor también el conocer esa información, ¿ya? Que no únicamente el tiempo de la entrega de la propiedad, el tiempo o los metros cuadrados de dormitorio, de cocina, de baño son importantes, sino que también efectivamente de todo lo que está relacionado con la propiedad que no necesariamente es individual para cada uno de los compradores. ¿Mm? No sé si me están escuchando o a lo mejor... No, sí, se escucha. Sí, 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 se Todo claro. escucha. perf- Clarísimo. perfecto. Ya. Ahora, respecto, como les decía, de las 3 normas que tienen que ver con la Ley de Protección al Consumidor. Se las voy a poner acá en pantalla para que las puedan ver. Que se cumpla al pie de la letra todo lo prometido, lo que acabábamos de conversar, ¿ya? Y que eventualmente todo lo que nosotros les podamos proponer a los clientes sea efectivamente lo que le entregamos en el momento de que ellos puedan recibir su propiedad. Recibir información veraz y oportuna. Ya, esto es súper importante y es lo que acabamos de conversar porque eh, hay decisiones que están de por medio y eventualmente podrían traer consecuencias no tan solo de expectativas, sino que también económicas a los clientes el no poder entregarles información en el momento oportuno. ¿Ya? Y que el consumidor tiene el derecho a conocer el precio final. ¿Ya? Y esto no engloba tan solo lo que nosotros estamos conversando de que es la unidad en sí, sino que también efectivamente todo el proceso, ya sean comisiones, eventualmente gestiones,
y es parte de lo que nosotros también tenemos que transmitirle y explicarle al cliente, ya sea en este caso, como les decía anteriormente, tanto al vendedor como al comprador, cuando lo veíamos, por ejemplo, relacionado a los procesos que veíamos de inscripción o de la entrega de documentación, ¿ya? Eh, Porque a pesar de que parecieran ser, por ejemplo, elementos que son sutiles, cuando vemos el proceso en su magnitud o en el global, efectivamente son costos altos, ¿ya? Y también, por ejemplo, respecto eventualmente en el caso de un arriendo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de espacios comunes y eventualmente de lo que conlleve efectivamente su mantención, transmitir el total de lo que va a salir el gasto, ¿ya? Anteriormente también conversábamos sobre los porcentajes que podrían eventualmente cobrar como corredores y eso también debe estar incluido dentro de la información. Y ahí también cabe recordar de que estos porcentajes o pueden estar incluidos dentro del valor de la propiedad o tenemos que hacerlos evidente al momento también de publicar nuestros avisos, ¿ya? Que podrían ser eventualmente los que conocíamos por el registro, en este caso de corredores, que se llegó al consenso de un 2%, o podríamos nosotros poner una tarifa distinta y no tendríamos ningún inconveniente en ello porque legalmente tenemos todas las posibilidades de poder cobrar lo que nosotros estimemos conveniente de acuerdo a lo que está en el mercado o lo que nosotros creamos que es consecuente con lo que le estamos entregando a los clientes, ¿ya? Para que eso también quede aclarado. ¿M? También está dentro de lo que es el precio final. ¿M? Y como última, como último comentario, entender también que esto tiene un proceso judicial que comienza efectivamente en el CERNAC cuando uno hace eventualmente la declaración o en este caso, por ejemplo, informar en este caso, lo primero es siempre obviamente ir con la contraparte y indicarle que estamos teniendo un inconveniente porque lo que se nos informó es distinto a lo que se nos está entregando. Luego, como les decía, ya están los procesos legales y ahí la primera instancia es el CERNAC y luego efectivamente ya los tribunales de justicia para poder apelar eventualmente a la que sea la decisión o la respuesta que nos dé, en este caso, la empresa, ya sea una inmobiliaria o otro tipo de gestor eventualmente que nos esté ofreciendo algún servicio, ¿ya? No sé si con respecto a eso, con respecto al proceso de reclamo en este caso, ¿hay alguna duda? O si los canales, por ejemplo, también los conocen. De aviso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos reclamos ante la compraventa de una propiedad. Acá hay una pregunta. Permiso. Dice, todo lo conversado con el cliente uno debe dejar detallado. Incluso es posible estacionamiento u otras de un edificio en documentación, inclusive arriendo de estacionamiento. Exacto. Sí, ¿se acuerdan cuando hablábamos del sistema, por ejemplo, del ERP, del CRP, perdón? ¿Sigue? Ya, este, por ejemplo, es una de las formas o de las herramientas que nosotros tenemos para, independientemente que tengamos muchos clientes y que a muchos les estemos mostrando distintos tipos de proyectos, de dejar, por ejemplo, informado qué tipo de proyecto se le mostró, qué oferta efectivamente se le entregó, hasta cuándo estaba vigente esa oferta, ¿ya?
porque puede ser, por ejemplo, que nosotros le estemos entregando una oferta a un cliente que tenga un periodo, ¿ya? Y esa oferta, por ejemplo, cuando uno se la entrega, se la deja por correo, efectivamente, y le dices, vamos a hacer una situación ficticia, un juego de roles, donde Pamela, por ejemplo, me pregunta a mí por una unidad. Y yo le digo, mira, Pamela, esto tiene un 15% de descuento desde acá hasta agosto. Desde hoy que te la estoy proponiendo hasta agosto. Si tú cierras efectivamente la compra antes del 31 o el 30 de agosto, no sé si el mes termina con 30 o con 31, hasta el 31 de agosto, em, efectivamente yo te puedo mantener ese 15% de descuento. Si ella luego el día primero del mes de septiembre me dice, Cristina, ¿sabes qué? Hoy día conseguí el crédito, hoy día te puedo pagar la primera cuota, yo le voy a decir, Pamela, ¿sabes qué? Yo te informé que la propuesta era hasta el 31 de agosto. Por lo tanto, hoy día la propiedad cuesta un 15% más. Pamela me pregunta si se puede vender una propiedad con arrendatario y el nuevo dueño continuar con el mismo arriendo. Sí se puede. No obstante, obviamente, la persona que va a tomar o va a ser la dueña efectivamente de la propiedad tiene que hacer un contrato nuevo con esta persona que está arrendando, ¿ya? O sea, yo podría, por ejemplo, perfectamente comprar una propiedad que ya esté arrendada y percibir efectivamente del arriendo desde el momento en que yo soy el dueño, por ejemplo, ¿ya? Y que la propiedad se mantenga arrendada, no vamos a sacar al arrendatario para hacer el proceso de compraventa, sino que lo mantenemos durante el proceso de compraventa, se le informa efectivamente que la propiedad está siendo vendida. De hecho, normalmente cuando se hace este tipo de procesos, el arrendatario está en conocimiento que se está haciendo la venta porque muchas veces incluso permite que la persona que la está comprando la pueda ver en el estado en que está. O sea, nadie va a comprar una propiedad que no sabe cómo está o que tiene un arrendatario y no puede ingresar a la casa, ¿ya? Pero por ello, también efectivamente, el arrendatario está informado y permite que la persona que está comprando acceda a la propiedad. Y si la persona que está comprando quiere mantener, porque la compró para inversión, y quiere mantener al arrendatario porque le parece que efectivamente ha sido consecuente, ha sido en el tiempo, por ejemplo, súper diligente, ha pagado todos los meses que efectivamente corresponde, eh, le entrega la documentación y tiene un trabajo estable, jamás ha faltado efectivamente a las cuentas de la luz o el agua o de los bienes en este caso, puede continuar efectivamente con ese mismo arrendatario, ¿ya? Pero tiene que hacer efectivamente un contrato de arriendo nuevo donde a través de la notaría hace un contrato, presenta su título de dominio vigente una vez que efectivamente ya inscribe en el conservador y a partir de ese momento efectivamente la persona empieza a percibir el arriendo a su nombre, ¿ya? Se puede pactar incluso que al momento de la compra se empieza a percibir el arriendo, ¿ya? Dice acá otra pregunta. ¿Cuánto quedó el IPC, por favor, para calcular, perdón, un segundo, para poder calcular el pago de un arriendo de 370.000 pesos? Ya, esto, el IPC se puede calcular anual o se puede calcular mensual, ¿ya? A pesar de que ustedes puedan tener efectivamente la noción de que solamente se calcula mensual, o sea, perdón, anual. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística tiene una calculadora que se las puedo compartir en el chat para que lo puedan revisar, para que ustedes pongan en esa calculadora desde qué mes hasta qué mes y desde qué año hasta qué año quiere ver la variación del IPC, ¿ya? Y sobre esa información podemos calcular efectivamente cómo va a variar nuestro canon de arriendo, ¿ya?
como les decía, los contratos de arriendo no están sujetos a solamente una unidad de medida, podría estar en UF, ¿ya? Y no una variación del IPC, por ejemplo. O podría ser un porcentaje de lo que es el arriendo. Y también es válido. La única condicionante en este caso es que efectivamente cuando nosotros estamos haciendo, al igual que con una compraventa, eh, un contrato, debemos ser transparentes al momento de poder entregarle al arrendatario y en este caso al arrendador la información de forma transparente. Les voy a mostrar, por ejemplo, un contrato de arriendo para que ustedes puedan ver este mismo ejemplo que les estoy mencionando. Si me dan un momento, se los voy a mostrar. Se lo voy a mostrar en términos generales para que ustedes lo puedan revisar y conocer efectivamente las cláusulas que pueda tener un contrato, ¿ya? Y otra de las cosas que también les quiero mostrar es un documento, por ejemplo, que se entrega para dejar sujeto el pago, en este caso de la propiedad, asociadas, por ejemplo, a la inscripción de la misma, ¿ya? Pero primero les voy a mostrar el contrato de arriendo. ¿Lo pueden ver? Si alguien me pudiera confirmar. Ya, perfecto. Sí, sí se ve. Gracias. Ya, en Sí, este caso, por ejemplo, el contrato es con dos personas, ¿ya? Felipe y Yanira. ¿M? Y en este caso el arrendatario, por ejemplo, soy yo. Perdón, el arrendador. ¿Ya? Y acá están los datos, por ejemplo, dentro de las cláusulas. Esto, la primera siempre individualiza la propiedad. Indica dónde está ubicada, el número de la unidad, por ejemplo, en qué fojas, número y año está inscrito, ¿ya? Después el destino. Este destino, por ejemplo, es súper importante porque van a haber arriendos donde eventualmente va a ser un local comercial, por ejemplo, una oficina, o incluso le podemos dar la posibilidad a este arrendatario de subarrendar, ¿ya? No necesariamente en una vivienda, sino que puede ser, por ejemplo, arrendando una parcela que tenga, por ejemplo, un complejo de cabañas, ¿ya? O un hotel, o una hostería, por ejemplo. Y facultarle a la persona que pueda efectivamente hacer arriendo de la propiedad. ¿M? Después tenemos, por ejemplo, la vigencia del contrato, que es el plazo. ¿M? Que este es el tercer elemento. Si ustedes se dan cuenta, van como en orden de prioridades. El primero dice dónde está ubicado, qué es lo que vamos a arrendar. El segundo, para qué lo vamos a arrendar. Y el tercero es por cuánto tiempo. ¿Ya? Y el cuarto, y no menor obviamente, es el valor. El valor del arriendo, cómo se va a pagar, cada cuánto efectivamente se va a hacer, en este caso la modificación del valor, ¿ya? Y luego efectivamente, ¿qué va a pasar en el caso de que yo no cumpla con lo que yo le estoy diciendo que deben efectivamente responder a los arrendatarios? ¿Ya? La secta, por ejemplo, puede ser el acta de recepción del estado del inmueble, ¿ya? La propiedad eventualmente de las cosas que están dentro del mismo. Si es que eventualmente esto es un hotel, podría tener incluso arriendo con mobiliario, ¿ya? Los pagos eventuales de, por ejemplo, gastos de agua, de luz y todos los
los elementos que están asociados a la propiedad. ¿Se acuerdan que antes conversábamos, por ejemplo, de que hay gastos de mantención en propiedades que son donde hay lagunas, por ejemplo, donde hay cine, donde hay eventualmente otros elementos que son amenities que son parte de la comunidad, pero que no necesariamente son habitables, ¿ya? Las responsabilidades de cada uno de los incluidos en el contrato, ¿ya? Las reparaciones que o eventualmente mejoras que pueda tener la propiedad, la mantención del inmueble, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, podemos describir como reparaciones locativas, eventualmente las que haya que hacerse cargo en este caso o en el caso, por ejemplo, de los arrendatarios, ¿ya? Y las prohibiciones incluso que podemos ponerle en este caso a los arrendatarios eh, de uso de la propiedad. ¿M? Y cuándo efectivamente, por ejemplo, se podría hacer un término anticipado, en qué circunstancias, ¿ya? La restitución del inmueble, las visitas, en este caso, por ejemplo, del dueño de la propiedad, que es el arrendador, que también, por ejemplo, en el caso de que se vaya a terminar con el contrato, por ejemplo, pueden ser para también visita del próximo arrendatario, las garantías asociadas eventualmente a esa propiedad, las imputaciones de la garantía, o sea, es decir, a qué eventualmente yo voy a imputar el gasto en el caso de que el arrendatario no se haga cargo o que deje algo defectuoso, ¿ya? El domicilio legal para ambos, ya para poder efectivamente hacer acciones judiciales. Y por último, que no es menor, que efectivamente ambos están en conocimiento de todas estas cláusulas que efectivamente acabamos de conversar. Como ustedes pueden ver, el contrato puede ser tan amplio y tan transparente como ustedes lo quieran efectivamente hacer. Hay contratos, por ejemplo, que tienen una sola página en arriendos de propiedades y otras que son tan específicos como como el que acabamos de ver, por ejemplo, donde se deja incluso claro en qué situaciones, por ejemplo, o qué elementos podrían ser facultativos para el arrendador en este caso de poner término anticipado al contrato, ¿ya? Y así nos evitaríamos, por ejemplo, casos donde la gente, por ejemplo, hace constantemente fiestas, por ejemplo, que perturben a la comunidad y que le vayan a traer como consecuencia, en este caso, al arrendador multas de por medio, porque lamentablemente, por ejemplo, las multas no son asociadas a las personas, sino que son asociadas a la propiedad en sí, ¿ya? Entonces, cuando un arrendatario, al igual que por ejemplo en el caso de las deudas también efectivamente son asociadas a la propiedad, no a la persona que está viviendo. Y por eso ahí aparece también el tema del arriendo. Y eso quiero efectivamente poder verlo con detalle la próxima clase, la ley Devuélveme mi casa, la ley de arrendamiento, que efectivamente ha sido un tema porque hay muchas personas que han perdido propiedades por años bajo estas circunstancias donde arrendatarios no devuelven las propiedades o tienen gasto y abuso efectivamente de cuentas de índole, por ejemplo, de servicio básico que incluso son más altos que los cánones de arriendo que podían efectivamente obtener los arrendadores, ¿ya? Entonces, para el caso también, como les decía, de los arriendos, también efectivamente va a ser súper importante que nosotros nos rijamos por las leyes y entre ellas también está efectivamente los derechos del consumidor. ¿Ya? Cuando nosotros, por ejemplo, arrendamos una propiedad, también tenemos como deber informarle en este caso al cliente que está arrendando o al cliente que es el arrendador de todas las posibilidades que puede tener para poder eh,
transparentar de mejor manera y que este contrato, tanto para ambas partes, sea efectivamente lo más respetuoso con las garantías que cada uno debe tener, ¿ya? Nosotros somos guardianes en este caso de la posibilidad de ambos clientes de tener como parte de este acuerdo económico todas las seguridades del mundo. Y somos, en este caso, albaceas de eso, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan y poder transmitírselos, que finalmente nosotros como corredores, en este caso, vamos a ser árbitros para poder efectivamente garantizar que estos contratos que lleven a cabo las personas puedan ser para ambas partes equitativamente beneficiosos. Y cuando Francesca me planteaba en la ocasión anterior que puede, por ejemplo, ocurrir que nosotros hagamos todo el proceso, idealmente se espera que el asesor, en este caso, pueda preocuparse y ocuparse efectivamente de todos estos aspectos para que efectivamente cuando se haga el negocio, ambos clientes queden lo más conforme posible, ¿ya? Y eso va a tener como consecuencia que el servicio que nosotros estamos prestando, que también está bajo la ley del consumidor, va a ser veraz, va a ser transparente, va a ser oportuno y tiene que ver con la ética profesional. Tiene que ver efectivamente con el servicio que nosotros estamos prestando, más allá de eventualmente cómo afecta la ley del consumidor a la compra y venta de propiedades en términos generales, ¿ya? Porque si bien es cierto, por ejemplo, nosotros tenemos estas leyes que están pensadas sobre todo en la compra de una vivienda nueva, también nosotros, al estar incluidos en el mercado inmobiliario, somos un agente que presta un servicio. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que se cumpla al pie de la letra todo lo que prometimos, si nosotros dijimos en el contrato que nuestro proceso, por ejemplo, iba a culminar con el pago de la propiedad o con el arriendo de la propiedad, o íbamos a hacer, por ejemplo, seguimiento sobre el arriendo de esa propiedad, lo estemos realizando conforme al contrato que nosotros firmamos, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de entregarle información oportuna y veraz, también tiene que ver con que nosotros nos interioricemos en las leyes que van a estar incluidas en el tipo de contrato que ellos están haciendo para poder ser diligentes en ese sentido y entregarle la información en el momento apropiado y que no se enteren efectivamente por otras entidades eh, en una situación donde les genere un inconveniente, ¿ya? O cuando hablamos, por ejemplo, de que el consumidor tiene derecho a conocer todos los cargos que están incluidos, nuestro porcentaje de ganancia o eventualmente, si nosotros, por ejemplo, tenemos comisiones de por medio, transparentarlas al cliente de la forma más acorde a lo que ustedes estimen conveniente, pero siempre siendo efectivamente directos, ¿ya? Y que el cliente así en el proceso no se lleve efectivamente malos ratos por no conocer efectivamente la información de su parte. ¿M? Por lo tanto, esta ley no solo aplica efectivamente a la compra de una propiedad, sino que también a nosotros también con el servicio que estamos prestando. Y eso es súper importante que lo tengan claro. Porque también efectivamente podríamos ser cuestionados y con el contrato que nosotros llevamos a cabo con el cliente que está comprando o vendiendo, al momento de efectivamente emitirle una boleta, nos podría denunciar efectivamente y tener problemas judiciales a propósito de que no cumplimos con estas leyes que les acabo de mencionar. ¿Alguna duda? Sí, hola, Cristina. Dígame, Cristiana. Buenas tardes. Sí, buenas noches. Mira, pasa que tengo un par de preguntillas. Ujú. Eh,
tengo una propiedad en arriendo, ¿ya? Ujú, Y yo tengo, bueno, un contrato, evidentemente, y se estipuló que el incremento del arriendo iba a ser anualmente de acuerdo al IPC. ujú, Eh, para ser más específico, estaba presupuestada para mayo, para fin de mayo. ya, Entonces, en ese caso, ok, estuve revisando la página y evidentemente todavía no salen, por ejemplo, cuánto fue el IPC entre mayo de 2024 y mayo de 2025. Me parece que ujú, lo publican cada 8, el 8 de cada mes, claro, el mes anterior. Entonces, yo ujú. creo, o sea, eh, ¿Cierre pero retroactivo? sí, claro, sí, o sea, ¿cómo hago el cobro? Sí. Mira, en este caso, por ejemplo, así es. O sea, la publicación efectivamente es posterior a que se cumpla el año, ¿ya? Porque ahí ellos tienen la chance de poder calcularlo, ¿ya? Por esa razón, el primer mes es retroactivo. Por lo tanto, em, el mes de mayo, ¿ya? Tú lo vas a conocer efectivamente con un mes de retraso, por así decirlo. Mm, Y tú lo que haces es informarlo. O sea, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo ficticio, ¿ya? Vamos a suponer que el canon de arriendo, por ejemplo, fue 500.000 pesos, como el que estábamos viendo en el ejercicio, y que subió, por ejemplo, un 1 y fracción, ¿ya? Lo vamos a dejar en un 1 para que efectivamente sea calculable. Tú informas que el mes anterior ese 1 se debe sumar efectivamente y que no se pagó, y al mes que sigue tú lo vas a cobrar efectivamente retroactivo, ¿ya? ya, Tú puedes, igual que, por ejemplo, como hiciste el ejercicio en este momento, ingresar a la página, hacer el cálculo, tú le puedes mandar incluso, no sé, mediante correo, de la forma que ustedes tengan estipulada que lo van a informar, ¿ya? El cálculo, desde dónde sacaste, cuál es la fuente, etcétera, y indicarle, estimado arrendatario, la variación del IPC fue en tanto para el mes de mayo, por lo tanto, en el mes de abril, por ejemplo, perdón, mm, el mes de junio, perdón, em, se va a pagar lo retroactivo del mes de mayo más el incremento efectivamente el mes de junio, claro. ¿ya? Y Sí, desde ahí en adelante se fija efectivamente que la cuota es la que quedó dispuesta. No hay ya. problema en ello. Sí. Bueno, súper, me quedó claro. Bueno, también mencionaste la ley de vuelve a mi casa y hiciste mención de que lo íbamos a ver Sí. en la siguiente, así que bueno, esperaré entonces para no anticiparme, pero tenía la última pregunta. Pero si quieren me lo que- plantea y yo efectivamente para la próxima clase, así como lo preparé, por ejemplo, para Francesca, el tema de el ingreso efectivamente al conservador de bienes raíces, te puedo preparar el detalle de lo que tengas como consulta y lo podemos ver como temática. No hay ningún problema. Sí, es que básicamente era un asunto más general que algo puntual realmente. Ujú, Porque, bueno, poniéndonos en el peor de los casos, cuando una persona deja de pagar y se toma la propiedad, hay mucho lío porque lo único que uno quiere es realmente desalojar a esas personas, ujú, porque están haciendo, bueno, están viviendo prácticamente gratis ahí, independiente de las razones que pueden ujú, ser necesitadas o no. Pero entiendo que ahora hay una ley para que obliga, ahora no sé qué tan rápida puede ser ese proceso, no sé si toma poco tiempo o mucho tiempo. Esa era mi otra pregunta. Y la última, a lo mejor ujú, si lo recuerdas tú, cuando tú haces un contrato de arriendo, por ejemplo, inicialmente
tú eras consciente de que iban a vivir, por ejemplo, tres o cinco personas. Y después tú en el tiempo te das cuenta que ya no viven esas cinco personas, sino que se añadió una sexta o una séptima, o llegaron a vivir, no sé, en 10 o 15 personas. Entonces, ahí hay una violación, ¿no? de algún acuerdo, o se tiene que especificar dentro del arriendo la cantidad de personas que pueden habitar bueno, el lugar que tú dispusiste para el arriendo. Esas son Ya, mis... sí, hay dos, comprendí completamente tus preguntas, ¿ya? Ok. La primera, efectivamente, en relación a los tiempos, efectivamente lo que hace la ley es ser diligente con el tiempo que se entrega a, en este caso, al propietario para hacer devolución de la propiedad, ¿ya? Si bien es cierto, el proceso judicial para los cobros de los gastos o de las deudas que ya se contraen es lento, ¿ya? Lo que se busca es que la persona no siga siendo afectada. Por lo tanto, la ley a lo que viene a poner un poco atajo es a que la devolución del inmueble sea lo más eficientemente posible, ¿ya? No obstante, obviamente, para que no se sigan incrementando las deudas de agua o luz o servicios básicos en general, ¿ya? Ya sean los que puedan existir o el deterioro de la propiedad en sí misma, que es lo que también efectivamente en muchos casos ocurre. Eso por una parte. Así que en relación a lo que me consultaste, la ley lo que viene a potenciar en sí es la eficacia de la devolución del bien, en este caso, al propietario, para que no se siga incrementando y no se siga perjudicando, en este caso, al propietario. ¿M? Y la otra pregunta que me hiciste en relación, por ejemplo, a la cantidad de ocupantes que pueda tener una propiedad, si bien es cierto, no es necesario incluirlo dentro del contrato, ¿ya? Hay una correlación inherente de la cantidad de ocupantes con el destino y el diseño de la propiedad, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Una propiedad que tiene una cabida, por ejemplo, para 4 personas, no puede estar siendo utilizada por 10 personas, ¿ya? Entonces, bajo esa premisa, no sería necesario que efectivamente nosotros pusiéramos una cantidad límite de ocupantes. ¿M? No obstante, por ejemplo, si existiera esa situación donde uno, por ejemplo, tiene una vivienda que es, por ejemplo, de un solo dormitorio y tiene 6 ocupantes, ¿ya? Uno podría indicar que se está usando para fines que no son los que efectivamente se entregó. Cuando yo les mostraba el contrato de arriendo, el destino, por ejemplo, era habitacional, ¿cierto? Y yo podría efectivamente deducir que al poner que el destino es habitacional y si la propiedad tiene un solo dormitorio, el máximo de ocupantes que podría tener eventualmente sería 2, ¿ya? Y no más que eso. Entendiéndose que eventualmente, por ejemplo, normalmente las propiedades donde hay un solo dormitorio está destinado para un matrimonio, ¿ya? O cabe una cama matrimonial. Y eso incluso tiene que ver con la capacidad, con los metros cuadrados asociados, ¿ya? Y si la propiedad se utilizara para albergar a más personas que las que efectivamente tiene como destino útil la propiedad, podría ser una, perdón, una razón para efectivamente revocar el arriendo, ¿ya? Siempre, obviamente, uno podría dejar descrito eso no con una cantidad, sino que como yo lo acabo de mencionar, que por el uso y destino de la propiedad, la cantidad de habitantes está dada
de acuerdo efectivamente a la capacidad que tiene. Te lo puedo escribir incluso, ¿ya? O sea, podría decir de así, de esa manera, y no decir, por ejemplo, el máximo de habitantes para una propiedad que tiene 2 habitaciones es 4. Sí, se entiende ahí, me aclaraste Sí. la duda, muchas gracias. Ujú. Tan súper clara la respuesta. Oye, ¿puedo hacer como una pregunta, pero que no está Adelante. exactamente relacionada con eso? Lo que pasa es, Sí. bueno, si quieres te lo consulto más por interno, ¿no? Pero quería solo saber si es que se va a hablar un poquito aquí acerca de franquicia, punto número uno, Mm. franquicias, y después también el otro es tema relacionado con remate de propiedades. No sé si eso se podrá abordar o te lo pregunto más, digamos, en la interna o algo así. Como parte del curso, no. No sé, no está dentro de lo de del temario, ¿ya? Pero sí, eventualmente lo podríamos abordar en otro curso que fuera relacionado con esto, como estos cursos finalmente nacen un poco de la dinámica que eventualmente haya como requerimiento, y es a partir obviamente del sindicato que efectivamente lo levanta. Podríamos sin ningún problema hacer otro curso que tuviera que ver con franquicia y eventualmente incluso con remate, ¿ya? A pesar de que el tema de los remates no está solamente sujeto a remates de vivienda. Podríamos hacer uno específico de vivienda y no abarcar a lo mejor todo lo que incluye efectivamente los remates judiciales que podrían ser desde lo que eventualmente se toma como en una municipalidad, con un aparcadero de vehículos por producto de deuda o de que no encontraban los papeles efectivamente en alguna inspección vehicular, hasta remates, por ejemplo, por deuda de aviones y maquinaria, etcétera. ¿M? Pero en este curso particularmente no tenemos instancia de poder revisarlo, em, pero sí podrían levantarlo y solicitarlo, yo no tendría ningún problema en que lo pudiéramos hacer. Ujú. Ya, vale, Si, listo. si hay más de un interesado, incluso se pueden poner de acuerdo para que podamos verlo en conjunto. Perfecto. Le voy a hacer efectivamente el alcance en este caso, para que podamos ver si es que podemos hacer algún curso relacionado con ello. Bueno, gracias. Sí, pues, como Ujú. me dicen, ahí no hay engaño. Sí, gracias Sí, por la- ¿hay alguna otra duda respecto de lo que estábamos conversando? Yo creo que, bueno, es súper interesante ver el tema de la ley de arriendos porque yo creo que efectivamente es algo que a diferencia de la compra y venta, las personas lo ven mucho más a diario. Como les decía, los arriendos tienen em, una cantidad de facultades para poder efectivamente incluirse en el contrato y ser efectivamente eficientes y ser tan amplios como eventualmente nosotros queramos, o también ser acotados para poder efectivamente dejar al ámbito de lo comercial también, ¿ya? Tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos, efectivamente, el incluir ciertos elementos. Yo creo que respecto a eso, por ejemplo, y habiendo visto el contrato además que yo les mostré como ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que eh, no son tan locos, por así decirlo, de una forma coloquial, todas estas normativas y estas regulaciones porque tienen un sentido, tienen un propósito. Y en la medida que efectivamente están dentro del contrato para hacerlos más eficientes, es de toda necesidad efectivamente incluirlo. Y eso, por ejemplo, a la larga, eh,
como les decía anteriormente, hace que sea mucho más cómodo, sea mucho más transparente, que le traiga certezas tanto al arrendatario como al arrendador. em, Permite que tengan una comunicación mucho más fluida, porque al estar efectivamente en el contrato uno no tiene sorpresas y cuando no hay sorpresa y cuando hay un conocimiento, no hay una falta. Y en ese sentido, por ejemplo, el arrendatario, por ejemplo, cuando se le informa, en este caso, como lo mencionaba Cristian, que hay un aumento, él ya lo tenía considerado, ya sabe que efectivamente viene. En el momento en que tú se lo hagas saber, si lo haces saber además a través de portales que son institucionales, donde está sacando la información de un lugar fidedigno, donde no cabe duda de que es algo gubernamental y que no eres tú el que lo está inventando, em, no hay ningún reproche de por medio también, ¿ya? Y en eso, efectivamente, nosotros como corredores de propiedades tenemos que ser em, o tratar de lograr esa transparencia, ¿ya? Porque el cliente efectivamente se va a ver mucho más tranquilo cuando la información está previamente a que se lo entreguemos, por ejemplo, a posterior cuando ya ha tomado una decisión o cuando ya hay situaciones de por medio que pueden ser contradictorias. ¿M? Bueno, para ir cerrando, efectivamente, nos vamos a quedar con las inquietudes de Cristian. Yo las voy a anotar, las tengo ya ahí en mi pizarrita, para poder entrar como de lleno y comenzar efectivamente con la ley de arriendos y esta patita que tiene como de devuélveme mi casa, que es importante, que parece efectivamente ser una buena solución para todos los arrendadores que tuvieron en algún momento inconvenientes o que se sienten efectivamente que es algo importante de conocer para poder prever situaciones. ¿M? Y ahí voy a hacer también un desglose de lo que vimos como contrato de arriendo para que veamos qué cláusulas son interesantes de incorporar y que son necesarias para hacer un contrato de arriendo. ¿M? Le agradezco a todos por estar atentos, por sentirse súper motivados con el curso porque yo lo veo en las preguntas que me hacen y el cómo efectivamente siguen toda la información que les entrego. Así que encantada de poder efectivamente resolver sus dudas sin ningún inconveniente. ¿M? Que tengan muy buena noche. Buenas noches, Buenas profesora, noches. gracias. Gracias. Ya, Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches a todos, gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches.